En TMP Talks, damos la bienvenida en esta oportunidad a dos personajes importantes, Emilio Jiménez e Isaías Sharon. Emilio es licenciado en Psicología Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es analista senior de personas en Creana, después de haber sido analista de recursos humanos en esta misma empresa. Fue asistente de selección y desarrollo en PWA Perú, asistente de consultoría en Zoom y asistente de proyectos en la Victoria Lab. Isaías es psicólogo por la Universidad de Santiago de Chile. Tiene un PhD en educación y nuevas tecnologías de aprendizaje. Es CEO y founder de Learning Group. Fue Executive Director y founder de Smart Coach International Academy, además de asesor para el Ministerio de Educación en Chile. Él ha formado a más de 5.000 personas en coaching y programación neurolingüística en 14 países y 3 idiomas. Es un honor para nosotros poder contar con Emilio e Isaías en este gran evento impulsado por TMP Group, a través del panel El futuro del desarrollo del talento. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Paul Astete y en esta ocasión seré el moderador del panel titulado El futuro del desarrollo del talento, donde nos acompañarán dos expertos como son Isaías Sharon y Emilio Jiménez. Hablaremos sobre universidades corporativas, la relación de la tecnología y la digitalización en el desarrollo humano. Bueno, sin más, me gustaría comenzar preguntando tanto a Isaías como a Emilio cómo se encuentran y qué expectativas tienen respecto a este panel. Comenzamos contigo, Emilio. Bueno, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Un gusto estar acá con Isaías para conversar un poquito de este tema que bueno, nos reúne y que es tan interesante, ¿no? Y tan demandado hoy en día por la coyuntura en la que nos encontramos. Así que, bueno, como siempre que tengo la oportunidad de estar en este tipo de paneles con muchas ganas de aprender de lo que nos puede contar Isaías también, compartir un poquito de mi experiencia y recoger los diferentes comentarios que tengan las personas que están aquí conectadas con nosotros. Adelante, Isaías. Bueno, muchas gracias, Paul, por la presentación, por la moderación. También agradecer a Emilio, para mí es un placer poder compartir con él este panel de conversación. Y bueno, a todo el equipo de TMP que siempre está abriendo nuevas instancias de aprendizaje, sobre todo con fuerte foco en el mundo de HR, donde tenemos tantos desafíos por delante y tanto todavía que no solamente aprender, sino que también que poder implementar, y creo que será parte importante de las conversaciones que van a surgir a partir de este panel junto a mí. Genial, genial. Bueno, para comenzar con las preguntas, estamos en un contexto donde hubo un movimiento social, económico, de salud y de la digitalización, ¿no? En un contexto donde la digitalización ahora está más presente que nunca dentro de nuestro ámbito laboral. Por ello me gustaría preguntarles a ambos, ¿qué avances espera tener en función del desarrollo de las personas dentro de una organización? Emilio, por favor. Sí, claro. Bueno, como tú bien lo has comentado, ¿no? La digitalización para algunas organizaciones apareció de pronto con esta coyuntura, otras ya estaban en la transición, otras ya lo tenían implementado. Pero bueno, yo creo que un poco el camino que va a seguir en los meses que vienen, ¿no? Incluso cuando ya toda esta coyuntura pase, que esperemos que sea pronto, es que los procesos digitales y la tecnología estén mucho más integrada de lo que ya está incluso en algunas instituciones más innovadoras, si le queremos llamar de alguna manera, y más mimetizada con los procesos, ¿no? Creo que la capacitación y el desarrollo de talento son dos de los pilares dentro de los procesos de recursos humanos que se van a ver impactados por esta digitalización. Por ejemplo, y para citar dos situaciones rápidas que creo que pueden devenir de esta digitalización y complementación a través de la tecnología, están los procesos de reskilling y upskilling, ¿no? Esta capacidad de mejorar, digamos, y aprender nuevas habilidades para asumir nuevas funciones quizá dentro de una organización, o de aprender otras nuevas para asumir un rol distinto. Así que creo que esto, la digitalización perfectamente lo va a permitir, lo vamos a ver mucho más y va a ser ya parte de la cotidianidad y quizá no algo nuevo como de repente lo estamos viendo por estas latitudes, ¿no? En Latinoamérica.
Isaías, no sé si quieras complementar. Bueno, comparto la reflexión que hace Emilio. Me gustaría sumarle un par de ingredientes a esta sopa, digamos, que estamos viviendo hoy día. Yo creo que hoy día tenemos varios elementos sobre la mesa. Uno de ellos es que sabemos de que nos queda poco tiempo para que un porcentaje importante de los trabajos que existen el día de hoy se vean fuertemente modificados y requieran de nosotros competencias distintas. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con, como lo decía también Emilio, con reskilling o esta rehabilitación profesional finalmente, y la capacidad de reinventarnos es muy importante. Cuando nosotros miramos hoy día cuántos trabajos promedio van a tener las generaciones que están entrando hoy al mundo del trabajo, encontramos que vamos a estar superando los 25 trabajos distintos. En algunas investigaciones incluso se hablan de 34 trabajos distintos a lo largo de la carrera profesional o del desempeño laboral, que sin duda va a requerir un proceso de reeducación continua. Y ahí tenemos toda esta lógica del lifelong learning, ¿no? Del aprendizaje a lo largo de la vida, y cómo las organizaciones podemos armar planes de capacitación, no solamente pensando en el futuro de la organización y en las competencias que se van a requerir hoy y con vista en el tiempo próximo, y el tiempo próximo estamos a la vuelta de la esquina, entonces ahí tenemos algo que nos urge a todos como parte del mundo de la gestión de personas, sino que también cómo ese proceso de desarrollo del talento, de potenciación del talento, va a ir de la mano del plan de desarrollo personal. O sea, cómo también la organización puede ofrecer un plan de desarrollo y aprendizaje que converse con los desafíos laborales y también con el futuro profesional del colaborador, incluso cuando ese futuro profesional está fuera de la organización. Y ahí tenemos todo el tema de la responsabilidad organizacional hacia el entorno. Y bueno, ese es un tema largo que podemos seguramente ir ahondando a lo largo de la conversación. Genial, genial, muy interesante lo que mencionan los dos, sobre todo porque el desarrollo de las tecnologías y junto a ello el desarrollo de las capacidades, competencias o talento de las personas se ha convertido, creo yo, en un factor indispensable en las organizaciones, ¿no? Sobre todo porque a partir de ello se genera la competitividad dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. Emilio, tú, ¿cómo consideras que la tecnología, más allá, bueno, más allá de una aliada, representa un factor clave? Entonces, ¿qué tan decisivo consideras que la tecnología es en el desarrollo del talento? Sí, bueno, siguiendo con lo que comentábamos y sumándome a lo que acotó Isaías, la tecnología definitivamente va a ser fundamental en todos estos procesos. Y bueno, muchas de las organizaciones del mercado, ¿no? En Latinoamérica en general ya lo están viviendo, desde elegir correctamente una herramienta que va a permitir llevar a cabo muchos otros procesos, ya no solo hablo de recursos humanos, sino de las diferentes áreas de cualquier empresa. Eso que antes podía parecer como, bueno, llamemos al proveedor y a ver qué nos dice, ¿no? Finalmente es algo nuevo que va a sumar. Hoy es como, hay que estar muy meticulosos, ¿no? En qué herramienta tecnológica queremos incorporar, para qué nos va a servir y cuál es el objetivo de traerla, ¿no? También, dada la coyuntura, muchos presupuestos en cuanto a tema de proveedores o incorporar tecnologías han sido muy acotados en diferentes organizaciones y hay que fallar poco, ¿no? Entonces, ahí también es importante como darnos cuenta de qué es lo que queremos obtener y qué opciones en el mercado son las mejores para ello, ¿no? Creo que una buena práctica para, como decía hace un momento, fallar poco en este tipo de situaciones de escoger las mejores tecnologías para el desarrollo y capacitación del equipo es conversar con otras personas que podamos conocer, ya sea a través de redes sociales o que tengamos alguna cercanía, que ya han pasado por este proceso antes, ¿no? Sumar las buenas prácticas no significa tomar algo que ya hizo alguien y ponerlo igual en mi organización, sino puedo recoger distintos inputs de diferentes empresas y a partir de lo que hicieron, adaptarlo a mi situación, a las necesidades de mi equipo, a los objetivos del negocio y tomar las mejores decisiones con respecto a qué elementos tecnológicos voy a implementar en mis diferentes procesos y el desarrollo de mi talento. Claro, adoptar y adaptar las tecnologías, pero también debemos tener en cuenta que no todas las personas o no todos los colaboradores están mimetizados o familiarizados con la tecnología, ¿no? Entonces creo que para que se convierta en un factor clave,
también es necesario capacitarlos o familiarizar a los colaboradores en la tecnología. En la implementación de la tecnología creo yo que no es suficiente. Existen diversos factores administrativos, psicológicos, sociales, que permiten desarrollar el talento, y uno de estos vendría a ser el liderazgo. En ese sentido, Isaías, ¿qué perfil consideras que deben tener los líderes y empleadores para potenciar el desarrollo del talento en una organización? Yo lo primero que quisiera decir, Paul, respecto a tu consulta, es que creo, y no lo creo solamente yo, sino que hay varios estudios que así lo muestran, de que hoy día estamos en una crisis de liderazgo importante. Esta crisis de liderazgo la podemos ver en diferentes aspectos, ¿no? Lo podemos ver en nuestros países en términos de los liderazgos políticos, los liderazgos sociales, y también lo podemos ver al interior de las organizaciones de los más diversos tipos y tamaños, en términos de contar con personas que estén conduciendo procesos y equipos y que realmente estén en condiciones de hacerlo de buena forma. Y ese hacerlo de buena forma, así como conversábamos anteriormente, que este contexto está cambiando y nos requiere nuevas habilidades, nuevas competencias, también ocurre lo mismo con las personas que están liderando. Y lo quiero poner en un ejemplo muy particular que yo creo que la mayoría de los que estamos conectados en este encuentro lo hemos estado viviendo el último tiempo de pandemia y teletrabajo. ¿Cuántos de nosotros en nuestras organizaciones hemos estado sufriendo lo que podríamos llamar de reunionitis, ¿no? Una agenda donde tenemos una exacerbada cantidad de reuniones, muchas de ellas por las propias personas que lideran los equipos, que como no pueden ver a los colaboradores, como no comparten un espacio común, y siguen con una cultura del control y la baja autonomía de su gente, entonces encontraron que la mejor manera de poder llevar este control y la rienda corta, por decirlo de una forma, de los resultados del equipo, es llenándose de reuniones para tener reportes constantes del avance. Cuando nosotros vemos eso, nosotros decimos, estos líderes no son los líderes para el momento en el que estamos. Y no me refiero solamente con el hecho de llenarnos de reuniones y ser altamente improductivos, me refiero con que en este nuevo sistema necesitamos colaboradores que sean profundamente autónomos. ¿Cómo logro yo ser autónomo si no tengo las capacidades instaladas? Y acá yo quiero salirme un poco de talento y entrar a competencias, porque usted puede ser muy talentoso o muy talentosa, pero si no es disciplinado y no tiene autogestión, su talento va a durar poco en términos del desempeño. Y eso tiene que ver con otros tipos de competencias, ¿no? Nuestra capacidad de ser consistente en el comportamiento, de tener ciertas capacidades de autogestionarnos y autocontrolar nuestras decisiones, en fin. Cómo el liderazgo hoy promueve esa capacidad de autogestión tiene que ver justamente con lo que hablábamos anteriormente, con la formación. Yo necesito tener gente más formada, más competente, para que a partir de esas habilidades y capacidades de autogestión puedan funcionar autónomamente y yo ser un coordinador de los grandes procesos y un facilitador de aquellas ocasiones en que se nos entrampa la gestión, pero no una persona que esté en la lógica de la supervisión y el control. Aquellas organizaciones que sigan en esa filosofía, en lo personal, creo que van a ir quedando en el camino, porque van a ser cada vez menos productivas, menos eficientes, vamos a seguir quemando a nuestra gente y generando este cansancio y este estrés adicional por un control que hoy día lo podemos hacer en base tecnológica. Obviamente que estamos hablando de, o yo me refiero en esta ocasión, a principalmente aquellas funciones que son más fáciles de operar de forma remota. Tenemos un montón de otras áreas de servicios, de industria, en fin, que requieren la presencialidad y que por lo tanto tienen un funcionamiento tanto de proceso como de cultura que es diferente. Entonces yo te diría, para sintetizar e ir cerrando mi respuesta, Paul, que necesitamos líderes que tengan una visión diferente, que estén mirando en el fondo al mundo en el que estamos y al que vamos caminando. Yo creo que ahí nos falta todavía empaparnos de para dónde va, porque muchas veces nos empapamos del discurso de otros que tienen cierta visión, pero no tenemos líderes con su propia visión, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo podemos seguir liderazgos que no saben dónde van, porque no ven más allá? Y eso también es una competencia que se puede desarrollar. Necesitamos líderes con apertura. Las grandes ideas ya no vienen de los grandes líderes, las grandes ideas vienen de los grandes equipos y de la capacidad autónoma de co-construir grandes proyectos. Y además que sean líderes que estén al servicio de los procesos y de su gente, más allá de servirse de los resultados de su gente, que históricamente lo hemos visto en las organizaciones,
y por lo tanto con un actuar generoso. O sea, nosotros no solamente necesitamos nuevas competencias para el liderazgo, creo yo, y hay varios autores que también lo plantean de esa manera, que necesitamos seres humanos más íntegros, mejores personas, para poder conducir estos nuevos desafíos, tanto en los equipos, independiente del tamaño, en los equipos pequeños, como en las grandes organizaciones. Gracias, Isaías. No solo ser líderes, ¿no? También contribuir para que nuestros colaboradores sean líderes en nuestro equipo. Bueno, siguiendo esta línea del desarrollo del talento, de uso de tecnología y organizaciones, hoy en día está nuevamente en tendencia lo que son las universidades corporativas. Claro está que no es un término nuevo, ya fue utilizado antiguamente por McDonald's, por ejemplo. En relación a las universidades corporativas, les consulto a ambos. ¿Es realmente una estrategia favorable a pesar de ser percibida como muy costosa? Adelante, Isaías. Quiero partir con el último comentario respecto al costo. Creo que, y no sé qué pensará Emilio, ahí él nos podrá también contar desde Creana cómo lo hacen, pero creo que no ha habido un momento más económico en la historia para tener una universidad corporativa que ahora, ¿no? En lo personal y desde las organizaciones que me toca liderar, desarrollamos universidades corporativas para varias compañías. Nosotros trabajamos desarrollándolo para Walmart, Grupo Falabella y una serie de otras corporaciones, y sobre todo en estas empresas que tienen una lista de colaboradores bastante extensa, es justamente aquellas donde esto cobra más sentido y se vuelve una inversión, la verdad que muy económica, en el volumen y en la necesidad que tienen de poder tanto formar a su gente como promover nuevas habilidades y una cultura nueva en muchas de estas organizaciones. Creo yo que las universidades corporativas son hoy día no solamente, como te decía al principio, más económicas, sino que probablemente más necesarias. Y me refiero con esto a lo siguiente: capacitación hemos necesitado siempre en las organizaciones y la vamos a seguir necesitando. Yo creo que o sea, todo lo que tenga que ver con aprendizaje es algo que lo necesitamos permanentemente, si no nos vamos a quedar en el camino y eso no es lo que queremos, ¿no? Ni a nivel individual, en términos de nuestra carrera profesional, ni a nivel corporativo, en términos del logro de los objetivos estratégicos. Sin embargo, ¿qué cosas nos van a hacer distintos como organización en un mundo altamente competitivo? Y quiero aterrizar un poco, yo trabajo mucho en el sector de educación, y quiero aterrizar un poco una situación que venimos viendo con mayor énfasis el último año, ¿no? Casi, bueno, un poquito más de un año, cuando partimos las cuarentenas a partir de todo este tema de la pandemia, y es que hoy día muchos servicios, antes uno buscaba proveedor local, ¿no? Hoy día muchos servicios, al ser ya 100% online, uno podría tenerlo en cualquier parte. Por lo tanto, la competitividad cambió en muchas industrias, en la industria de la educación, y esto seguro Emilio tiene mucho que decir porque en Creana les pasa, ¿no? Me imagino yo que les debe pasar por el tipo de negocio que tienen. Uno compite con tanta oferta formativa desde cualquier lugar geográfico, con especialistas tan diversos, que por lo tanto, ¿cuál es la gran diferencia cuando uno piensa en una universidad corporativa? Yo necesito una formación no solamente de habilidad, no solamente de competencia, no solamente técnica, sino que logre impregnar, comunicar y transferir la cultura de la organización. Y esa cultura de la organización es lo que finalmente nos hace distintos. Acá vemos muchos que probablemente compartimos formación profesional, compartimos ciertos focos de interés, etcétera. ¿Y qué es lo que nos distingue de manera esencial? Nuestro sello personal. La organización es lo mismo. La organización tiene un sello, tiene una cultura, y su capacidad de destacarse por sobre la competencia, su capacidad de innovar, su capacidad de crecer o de decrecer y desaparecer, va a estar dado fuertemente por aquellos valores estratégicos que han sido promovidos y adquiridos por sus colaboradores, y ese sello formativo que han impregnado de manera consistente en las estrategias de desarrollo del talento. Entonces, yo te diría que hoy día es más barato y es profundamente necesario desde el punto de vista estratégico aquellas compañías que cumplan con ciertos requisitos. Las compañías más pequeñas probablemente no tengan ningún sentido una universidad corporativa, pero las que son
medianas y grandes, ¿no? Probablemente es el momento de invertir a un mejor precio, no solamente para formar en técnicas o en habilidades, sino que principalmente para transferir un sello cultural que les distinga en un mercado cada vez más global y cada vez más competitivo. ¿Tú qué opinas, Emilio? Sí, bueno, de acuerdo con Isaías en cuanto a todo este tema que ha mencionado de cómo cambió mucho de la competitividad, incluso, ¿no? Entre proveedores de estos espacios, ¿no? Dentro de las organizaciones, y también la visión de la organización, que como bien decía, estaba incluso en algunas situaciones muy ceñida a lo que localmente puedo conseguir, y hoy en día las barreras y fronteras se han caído, ¿no? Retomando un poquito lo que preguntabas al inicio, Paul, sobre la universidad corporativa como tal, destaco lo que menciona Isaías sobre el tema de que no solo es el conocimiento, sino también esa cultura y ese transmitir por este canal también de comunicación que finalmente se convierte después, después de la implementación. Sino que creo yo también ahí que hay que considerar algo por parte de las personas que nos escuchen aquí, que quizá están pensando, ¿no?, en eso. Una universidad corporativa como tal, y bueno, acá yo estoy seguro que Isaías, en todas las que ha podido ayudar a implementar, lo sabe bien, tiene distintos aspectos, ítems como tal, para ser considerada una universidad corporativa dentro de mi organización. Entonces yo siento que a veces, tal vez por desconocimiento o por no llegar al proveedor correcto, muchas organizaciones se pueden aventurar a decir, ya hagámoslo como nos dice esta persona, sin contrastar quizá, y terminan teniendo algo que no llega a ser eso, ¿no? Entonces, por ahí pueden tener una mala experiencia con eso y quieren dejar de invertir en capacitación por esa mala experiencia que tuvieron en su momento, por X razones. Entonces, hay que tener cuidado ahí también con la manera en la que llegamos a implementar esto, cómo lo diseñamos para nuestra organización, si está respondiendo a los objetivos del negocio que tenemos, si está respondiendo a las necesidades que tiene nuestro equipo, y para eso es importante un buen proveedor, ¿no?, que nos haga el acompañamiento aquí. Y también para aquellas personas que nos escuchan, que nos ven, y que de repente dicen, bueno, pero yo no tengo los recursos, porque también tienen esa percepción que tú decías, ¿no, Paul?, de que es muy costoso y así. Hay otras alternativas similares que no necesariamente son una universidad corporativa, como lo puede ser un LMS o bueno, distintas otras opciones en el mercado, que también pueden ayudar para eso, ¿no? Quizá también la organización no está en el momento propicio como organización y como madurez organizacional para eso, ¿no? Entonces, tampoco busquemos llegar a algo que de repente no nos va a ser favorable. Las condiciones como tal, dentro de una organización que tiene los recursos, como bien decía Isaías, están dadas hoy más que nunca para implementar este tipo de estrategias. Pero aquellas personas que nos están escuchando y que dicen, bueno, pero mi organización no, recién nos estamos acostumbrando a trabajar de forma virtual, este año nos ha costado, ha sido mucho de primera vez de tener videollamadas de forma recurrente y qué sé yo, de dificultades que pueden haber tenido. Tampoco piensen que ya no hay opciones de capacitación para ustedes si no pueden implementar una universidad corporativa, ¿no? Las opciones en el mercado y las diferentes formas de adquirir conocimiento y dar ese conocimiento a nuestro equipo son innumerables, ¿no? Entonces, aquellas organizaciones que sí tengan esta facilidad, los recursos, y que se sientan en el momento adecuado dentro de la coyuntura para implementar una universidad corporativa, adelante y vayan, que como decía Isaías, es el mejor momento. Y las que no hay que desmotivarnos, opciones de aprendizaje hay infinitas, y bueno, es cuestión de buscar, contrastar, no quedarnos con una sola opción, comparemos y elijamos, ¿no?, en función a lo que necesitemos. Genial, muy de acuerdo con ambos. Solo para aclarar que hay que confundir lo que es la capacitación con las universidades corporativas, ¿no? La universidad corporativa no solo es capacitación, sino que involucra todo un proceso para poder implementarlo. Isaías, ¿qué cambios crees que deben generar las organizaciones para implementar una forma de desarrollar el talento a través de la formación corporativa? Mira, yo creo que nosotros tenemos el gran desafío, cada vez que hablemos de aprendizaje y formación, desarrollo de personas en general,
de cómo podemos hacer algo, entre comillas, masivo, de una forma individualizada, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos cuando uno mira las tendencias en temas formativos en general, cómo hacemos una experiencia para mucha gente, pero que para cada uno pueda tener una customización que se adapte a su requerimiento particular. Y es todo un desafío, como decía yo, o sea, de verdad, no es sencillo, ¿no? Conlleva un montón de variables que uno tiene que considerar en ese proceso. Entonces, ¿cómo podemos, y aquí compartir al menos desde la experiencia que tenemos nosotros, implementando esto para varios miles de personas en organizaciones? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que una forma interesante de poder hacerlo es la lógica de la medición de las competencias transversales, ¿ya? Entendiendo que hoy día las competencias técnicas son probablemente mucho más commodity. Si yo necesito a alguien que sepa algo técnico muy particular, hoy día lo podría contratar en cualquier parte. Miremos nosotros las grandes corporaciones, donde tienen sus grandes, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en el sector minero, y cada vez que tenía que llamar a soporte técnico, me contestaba alguien de la India, con un inglés estilo Apu de los Simpsons, y uno decía, bueno, hoy día a nivel global esto está puesto donde mejor convenga tenerlo, porque son cosas muy técnicas. Sin embargo, cuando pensamos en las competencias transversales, si nosotros logramos medir esas competencias y poder apoyar el desarrollo de las brechas existentes, pero mirando el plan de carrera individual, entonces podemos hacer una estrategia que sea muy interesante desde el punto de vista de lo masivo y la particularidad. ¿Cómo se logra esto? Bueno, ahí entra de nuevo la tecnología. Nosotros tenemos, por ejemplo, desde HPI, instrumental para poder hacer estas evaluaciones de competencia, establecer brechas particulares y con ello hacer un cruce con los planes de carrera para ir a módulos especiales que están previamente construidos para esa organización, que le permite ir avanzando en su línea funcional. Cuando me refiero a línea funcional es que, por ejemplo, y aquí la mayoría seguro por las temáticas de este encuentro son del área de recursos humanos, y hemos visto en muchas organizaciones que recursos humanos depende, en alguna de ellas, de finanzas, ¿no? Entonces uno dice, si recursos humanos, gestión de personas, o como se llame en la organización, depende de finanzas, ¿será posible que la jefatura o el gerente o la gerenta de recursos humanos llegue a ser gerente de finanzas? Uno dice, no, no tiene las mismas competencias, es decir, tiene una dependencia jerárquica, pero no tiene una consecución funcional, es decir, no está en la misma línea de habilidades y destrezas o conocimientos técnicos para poder hacer plan de carrera de sucesión dentro de esa misma línea. ¿Qué es lo que nos queda? Movilidad lateral o derechamente, incentivos a la retención, o ya para la persona de manera individual, apoyo a la reubicación en un nuevo sitio, digamos, en el futuro laboral. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Y aquí quiero traer a colación un ejemplo bien interesante y muy reciente. Miremos un caso particular que está ocurriendo todavía en Argentina, ¿ya? Como sabemos, muchos de nuestros países, cada uno con sus bemoles, ¿no? Estamos viviendo nuestras propias crisis y desafíos. Argentina no está ajeno de ello, no sé si alguna vez lo ha estado, fuera de 1920, que estaba dentro de los países más ricos del mundo. Pero hace poquito cerró Grupo Falabella su operación en Argentina, ¿ya? Una empresa de retail que, como ustedes sabrán, bastante grande, que tenía una cantidad importante de trabajadores, y al cerrarlo, lo que armó fue todo un programa de reubicación de sus colaboradores dentro de Argentina. ¿Usted cree que el día de mañana, porque la vida da muchas vueltas, ¿no? Cuando el Grupo Falabella piensa en volver a abrir tiendas en Argentina, la gente que pasó por esa experiencia u otros no dirán, este es un buen lugar para trabajar porque apoya el plan de carrera, incluso cuando cierran la cortina y piensan no piensan, sino que avisan que van a despedir a toda la planilla? Y uno dice, ok, entonces, ¿cómo nosotros nos hacemos cargo de apoyar este desarrollo de competencia en la lógica no solamente del requerimiento interno, sino que también del interés del colaborador en su plan de carrera? Eso lo que nos va a ayudar es a poder, además de tener mejores colaboradores, aumentar el compromiso de ellos con la organización, tener también grandes embajadores de nuestras organizaciones que nos van a ayudar a hacer la atracción del próximo talento para poder desarrollar atmósferas culturales más ricas. Y con esto quiero cerrar.
Miremos la cultura de talento de Netflix. Es muy interesante, de hecho es pública, la pueden ahí buscar en los links de pie de página del sitio. Netflix señala de que en Netflix solo trabajan los mejores, o las mejores, porque a los y las mejores les gusta ser cada día mejor. Y ahí tenemos una definición cultural y de gestión del talento. Es decir, cuando yo tengo un compañero o compañera de labores que yo admiro, que respeto, que puedo aprender del otro, también estoy promoviendo una cultura de la mejora continua, porque nadie quiere ser el alumno mediocre del curso. Entonces, esto va apalancando hacia arriba. Miremos lo que pasa en la mayoría de nuestros países, por no decir en todo, en la gestión pública, ¿no? Donde pasa lo contrario, ¿no? Donde generalmente esto va mermando hacia abajo, va nivelando hacia el bajo desempeño. Entonces, yo te diría, y con esto cierro, de que la medición y el desarrollo de competencia alineado a los objetivos estratégicos, pero también pensando en el plan de carrera individual, es un sistema, no es un plan de capacitación, es un sistema formativo corporativo que va a ayudar a la larga a tener mejores colaboradores y también a que cuando esos colaboradores dejen de ser parte de nuestros equipos, sean grandes embajadores de nuestras organizaciones para ayudarnos a atraer el siguiente talento que hará de la organización aquello que nos estamos proponiendo. Excelente, solo para transmitir lo que menciona el público, que muchas veces no, el área de recursos humanos no es un área como tal dentro de las empresas, sino que es una subárea, ¿no? Emilio, bueno, respecto a la formación corporativa, ¿cuál crees que es el impacto que tendría para la organización y sus colaboradores? Sí, bueno, Paul, yo creo bueno, comparto mucho la visión de el desarrollo y el impacto de esta formación como un sistema, ¿no? Y no como situaciones aisladas, porque, bueno, particularmente yo en Creana y el equipo de People, tenemos esa visión porque sabemos que todo es parte, o sea, que esto es un todo, ¿no? No podemos ver, y justamente como el comentario que mencionas de alguien ahí, de las personas que están conectadas, que decía el tema de que recursos humanos no tenga su propia gerencia, una vez que igual está consolidado recursos humanos como un equipo, y sí lo tiene, no puede verse como espacios separados, ¿no? Todo tiene que verse como un solo sistema en pro de las personas que trabajan en el equipo. Entonces, yo coincido 100% con esa mirada, y creo que el impacto lo podemos ver tanto individualmente como colectivamente, ¿no? Yo creo también que aunque ya hace muchos años atrás y seguro una versión muy arcaica, pero que lamentablemente se mantiene en algunas organizaciones, yo he podido escuchar en mi época de consultoría, cuando trabajaba en una consultora, a gerentes de recursos humanos que me decían, no capacitamos mucho porque luego la gente se me va. Entonces, yo creo que ahí ese pensamiento, hasta lo podemos catalogar, si quieren, de egoísta, de alguna manera, termina siendo contraproducente para la organización y para las personas que conforman nuestros equipos, ¿no? Entonces, hoy en día estamos viendo que esta tendencia, por suerte, se va revirtiendo, va cambiando, y bueno, junto a eso que mencionaba Isaías de tener embajadores de la organización, una vez que una persona que ha adquirido ese conocimiento por ser parte de ese sistema de capacitación del que estamos hablando de mi organización, y cuando mañana más tarde le toque ir a otra organización o de repente emprender en un propio negocio, consultora, lo que decida, sabemos que esa persona va a recordar esto que estoy haciendo ahora, lo aprendí cuando estuve en X empresa, y que cuando lo tenga que comentar con otras personas, es, como decía Isaías, un embajador. Pero adicionalmente, mientras tengamos a la persona en la organización, no solo va a impactar positivamente en una mayor productividad, en mayor alcance de indicadores, y etcétera, sino también podemos volver a esa persona como alguien que distribuye ese conocimiento dentro de la organización. Y aquí es muy importante la gestión de recursos humanos para poder generar espacios de conocimiento colaborativo internamente dentro del equipo. Muchas personas pueden traer conocimiento incluso de otros lugares del que vienen, y a veces nos perdemos ese conocimiento que se ha compartido a otras personas,
Y para las personas aquí que sé que recursos humanos pasa mucho, que tienen siempre el número del presupuesto en la cabeza, muchas veces eso resulta ser, a veces nos permite ahorrar incluso, ¿no? En situaciones de capacitación que luego podemos redirigir a otros esquemas, como ya hemos hablado, una universidad corporativa, un LMS, qué sé yo. Entonces, generar también a partir de la buena gestión del equipo de recursos humanos espacios de capacitación colaborativo entre el conocimiento que viene desde distintos lugares y que en un momento dado está confluyendo en nuestra empresa, puede brindarnos un impacto súper positivo, ¿no? a la organización. Entonces, creo yo, como decía Isaías, pensando en lo individual y lo colectivo, estos esquemas y sistemas de capacitación no solo le generan un beneficio a estas personas, que mañana se pueden volver embajadores, digamos, de mi organización, sino también cuando estén dentro pueden ser los encargados de distribuir ese conocimiento. Y como decían en los comentarios que aquí justo estoy leyendo, la cultura es esencial en las organizaciones, y una cultura que promueva el aprendizaje y conocimiento definitivamente nos va a traer resultados positivos. Totalmente de acuerdo en la parte en la que mencionan que la parte humana se convirtió en el factor clave ahora, ¿no? Creo yo, en el factor económico primario, porque la parte humana, la capacidad, el desarrollo de las capacidades permite generar competitividad dentro de la empresa. Y muy de acuerdo en lo que mencionas, Emilio, sobre las redes de conocimiento, las redes sociales de conocimiento, de que al capacitar a una sola persona, no solo capacitamos a esa persona, sino que ella va a transmitir de forma intermitente a los demás, ¿no? Ese conocimiento. Bueno, Isaías ya nos comentó sobre los cambios organizacionales, Emilio sobre el impacto que podría tener estos cambios en las organizaciones, y entonces para complementar estos dos puntos es necesario saber un poco sobre los valores, ¿no? Entonces les consulto a ambos, ¿qué valores se deberían promover en las organizaciones para que el aprendizaje sea parte del ADN de la organización? Comenzamos contigo, Isaías. Bueno, yo creo que muchas veces no tenemos tanta claridad, al menos operacional, del tema de los valores. A mí me gustaría partir por ahí, porque muchas veces estos valores terminan en un sitio web, en una planificación estratégica, en una definición formal, que no tiene un aterrizaje muy concreto o del día a día, muchas veces en la gestión de personas. Entonces, yo quiero ir a una referencia histórica que creo que todos nosotros conocemos por un tema cultural, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros ingresamos a una organización y se nos entregó un manual de procedimientos, cultura, política, en fin, ¿no? O sea, yo recuerdo haber trabajado en varias organizaciones donde era un manual bastante robusto, que debo confesar públicamente que jamás leí, y debo también decir que jamás conocí a alguien que me dijera yo lo leí. Y a lo mejor hay alguno aquí conectado el día de hoy que sí lo leyó o fue la persona que la escribió y por eso lo conoce bien. Pero una de las cosas interesantes de los valores es que los valores tienen que ser igual que los 10 mandamientos, ¿sí? Cortos, claros y operativos, ¿no? Si usted cree o no cree en Dios, no vamos a entrar en esa conversación el día de hoy, pero suponiendo que usted creyese, uno podría decir, bueno, Dios nos debe conocer, porque dijo, mira, esta gente se va a confundir, se los vamos a hacer a prueba de tontos, ¿no? No matará, muy fácil, muy claro, ¿no? Los valores de la organización tienen que ser igual, fácil, claro y práctico, aplicados. Y de esa perspectiva, yo te diría que creo que hoy día debiéramos pensar en 3 principales pilares dentro de nuestros valores institucionales. Uno tiene que ver con innovar constantemente, ¿no? Y como te digo que son operacionales, le agrego ahí una frecuencia, ¿no? Constantemente, o sea, no solamente innovar, ¿no? O sea, que quiero que innove permanentemente, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, en el holding de Learning Group estamos implementando ahora de que como parte de los indicadores de desempeño, cada colaborador tiene que proponer una mejora de su línea de proceso semanal. O sea, si usted no está cambiando permanentemente algo, es que no está mirando el negocio para el futuro. Un segundo pilar que tiene que ver con el aprendizaje continuo. O sea, cada vez que nosotros decimos o escuchamos, ¿no? La organización ahora tiene que hacer esto, vamos para esa otra dirección, y alguien siquiera murmura, ¿y por qué? Si esto ya lo hacíamos así y funciona, nos dice, tenemos que aprender más. Y aquí yo les quiero regalar
algo que a mí me ha servido mucho, que yo también lo comparto en los programas de formación que me toca impartir, algunos de ellos dictados acá en TMP, que tiene que ver con esto de que no existen cosas difíciles, existen cosas fáciles y aquellas que no hemos aprendido a hacer bien aún. Cada vez que nosotros nos hemos enfrentado a un nuevo desafío, pensemos cuando éramos niños, niñas, ¿no? Leer y escribir, andar en bicicleta, aprender a nadar. Al principio se hizo difícil, hasta que lo aprendimos bien. Una vez que lo aprendimos bien, nos dimos cuenta de que era muy sencillo hacerlo y hoy día lo hacemos de forma automática. Lo mismo tiene que pasar dentro de la cultura organizacional y por lo tanto el valor de aprender constantemente es en el fondo habilitarse para que aquello que antes era difícil, ahora comience a ser muy fácil, genere menos fricción organizacional y facilite el desempeño. Y finalmente, tiene que ver con el estándar de excelencia. Y la excelencia, por las últimas décadas, la hemos visto en los sistemas de calidad. En los 90 se hablaba de la reingeniería de procesos, y todo era reingeniería de procesos. Ligado a toda esta lógica de que los procesos tenían que garantizar ciertos estándares de industrialización, de calidad productiva, en fin. Creo yo que hoy día la excelencia es una excelencia individual. Sí, también colectiva, pero que parte del organismo uno, que es el colaborador, ¿no? Entonces la pregunta es si cada uno de nosotros es realmente excelente en lo que está haciendo o está cobrando un salario sin ser tan excelente, ¿no? Otro cuestionamiento es si el salario es excelente o no, ¿no? Si está a la par del desempeño. Pero la excelencia personal creo yo que es un hábito necesario hoy día, sobre todo en estos tiempos, ¿eh? Miremos lo que ha pasado con todo el asunto de salud mental, salud física, alimentación, rutina personal en pandemia. Eso da cuenta de si usted tiene o no tiene hábitos de excelencia personal y de autocuidado. Eso permea no solamente su productividad, su creatividad, su capacidad de innovar, su clima laboral, en fin, sino que permea su vida en el amplio sentido, ¿no? Su salud física, mental, sus relaciones familiares, etc. Y por lo tanto yo creo que un tercer pilar, los dos primeros, innovar constantemente, o sea, permanentemente, aprender constantemente, y la excelencia como un hábito personal, creo yo que tienen que ser parte de este nuevo mundo donde necesitamos mayor autonomía y mayor capacidad de poder enfrentar una adaptación constante en un mundo cada vez más desafiante. ¿Qué opinas, Emilio? Sí, bueno, la innovación como punto clave era algo que, bueno, yo definitivamente le iba a tocar. Creo que Isaías lo ha mencionado bastante bien. Y creo que es parte fundamental dentro de todo esto que estamos hablando, de este aprendizaje y cómo aplicarlo. Eso particularmente porque se puede presentar mucha resistencia a hacer las cosas diferentes, ¿no? A partir de nuevos aprendizajes y conocimientos. Procesos que siempre se han hecho así, si así funciona, ¿para qué cambiarlo? Cosas por el estilo, ¿no? Y esta capacidad de innovar y tener este valor, este pilar fundamental como guía para también cambiar y evolucionar la forma en la que hacemos las cosas me parece fundamental. Lo veo muy ligado también a otro pilar que puede ser el tema de la flexibilidad en ciertos procesos, ¿no? Flexibilidad no entendido como si quieres trabaja en un horario y no en otro, que bueno, esos son otros temas de recursos humanos también, pero no a lo que me refiero. Creo que este pilar va un poco más a saber que dentro de un proceso de aprendizaje, tanto individual como luego colaborativo, y a ese momento que estamos apuntando a esa excelencia que mencionaba Isaías, ese proceso va a venir con errores inevitablemente. Entonces, no podemos cerrarnos y esperar que, oye, pero si tú ya lo sabes, te pagamos esta certificación, ¿por qué te has equivocado? ¿Por qué hiciste mal esto? El camino hacia esa excelencia y hacia llegar a ese punto donde ya consideramos fácil, eso que nos parecía difícil al inicio, está lleno de errores. Y los errores son parte del aprendizaje. Entonces, esa flexibilidad en el pensamiento de la organización, y aquí nuevamente volvemos a los líderes, en la flexibilidad de pensamiento de esta plana de liderazgo
que tiene que incorporar el error como parte del proceso, porque si no, dificultamos el aprendizaje y la aplicación de lo aprendido. Entonces, creo que también es fundamental esta flexibilidad de la que hablaba. Y para cerrar y terminar de unir estos puntos, partiendo de la innovación y excelencia que mencionaba Isaías, y que yo también considero importantes, está el tema de promover la autonomía. Yo creo que el micromanagement, del cual también conversamos hace un rato, es un enemigo acérrimo de estos procesos de aprendizaje y estos sistemas de aprendizaje. La autonomía para trabajar y aplicar lo aprendido en los procesos tiene que ser un pilar fundamental para buscar que ese conocimiento llegue a la práctica. No solo el valor como tal, o el pilar, o como lo llamemos, o la cultura, tienen que ser aterrizados, porque tenerlos pegados en la pared, o hoy en día en una imagen en la página web, no nos va a llevar a traducirlo a algo efectivo. Así como buscamos aterrizar los valores y los comportamientos de nuestra cultura para verlos en la práctica, el aprendizaje también. Y la autonomía es un catalizador, digamos, de que este aprendizaje se pueda ver traducido a la realidad. Entonces, sé que cuesta, sé que hay organizaciones que el micromanagement y ese preguntar cada 30 minutos si ya está listo el reporte es parte de, y a veces es también un proceso individual que tenemos que ir dejando, ¿no? Ese confiar en el otro, que finalmente todos vamos en una misma dirección. Creo que es un tercer pilar que hila un poco esto que ya estaba comentando Isaías antes de la innovación, la búsqueda de excelencia, y para eso creo yo que la flexibilidad en cuanto a pensamiento y esta capacidad de autonomía van a ir muy de la mano y van a ser un buen complemento para estos pilares que nos van a llevar a algo que es práctico, pero, y que parece un poco obvio decirlo, pero que ese aprendizaje tenga sustento en la realidad y eso se traduzca en un impacto positivo también en la organización. El conocimiento no se puede quedar en uno mismo, tiene que verse reflejado en la práctica. Totalmente de acuerdo. Isaías nos mencionaba sobre los cambios organizacionales que se pueden dar, y no siempre los cambios van a tener un camino limpio, no siempre van a tener uno que otro obstáculo, ya sea administrativo o en las personas. Entonces, Isaías, ¿qué obstáculos pueden enfrentar las organizaciones y las personas al acoplar una cultura de aprendizaje constante? Yo no sé, Paul, si he sido solamente yo el que ha tenido esa experiencia, pero en 12 años acompañando organizaciones nunca he visto un cambio, como lo denominas tú, limpio, ¿ya? Porque cambiar, si bien es una necesidad, si bien es parte de poder evolucionar, y por eso estamos conversando también de estos temas, es siempre una situación a contrapelo, ¿no? A contracorriente. Porque uno cuando aprende algo, eso queda instalado y luego agarra una velocidad crucero, una cierta inercia, que luego moverla se hace muy, muy compleja, ¿no? Y ese es el gran desafío de las organizaciones cuando quieren cambiar. Entonces, ¿cuáles son los principales obstáculos? Es que la gente se va a oponer, incluso a cambios que son convenientes. Y esto es lo más antiintuitivo, ¿no? Contraintuitivo que hay. Pero uno dice, ¿pero cómo? Bueno, estamos repletos de ejemplos, no solamente dentro de las organizaciones, sino que también dentro de la sociedad en general, de cambios que son favorables para las personas, pero que la gente se opone de todas formas, porque involucran hacer algo en una dirección que no conocen, que no han hecho antes, y que por lo tanto les requiere un esfuerzo cognitivo, emocional, ¿okay?, mayor, y ante esta búsqueda permanente de nuestro cerebro de ser más ahorrativos, entonces prefiero quedarme donde estoy, aunque eso signifique perder la oportunidad de algo mejor. Y por eso es tan importante cuando se implementan los cambios contar con los sponsors internos que logren tener la fuerza y montar los pilares suficientes para que esto se sostenga hasta que esta resistencia pueda, digamos, ser superada, ¿no? Entonces vamos a tener esta resistencia que está dada por el estrés de cambiar y por el costo interno de enfrentarse a un reaprendizaje, ¿ya? Pero por otro lado, vamos a tener otro elemento que suele ser un incentivo bien perverso en las organizaciones,
sobre todo con quienes conducen las organizaciones, y es que cambiar es un proceso, no es un suceso, no es un evento, ¿ya? Sino que es algo que debe ser desarrollado, acompañado y sostenido durante un tiempo determinado. Y por lo tanto, mientras ese cambio se está gestando y se está implementando, el desempeño va a disminuir. El resultado se va a ver dañado. Cuando uno mira las curvas de cambio organizacional, de implementación de sistemas organizacionales, uno sabe que usted instala un sistema que por mucho que sea mejor, el primer tiempo de ese proceso va a haber resultados empeorados. Claro, porque la gente sabía cómo operar en el sistema antiguo porque lo conocía, y en el nuevo, aunque sea mejor, no lo conoce. Entonces su desempeño se ve mermado, no le gusta, se resiste, muchas veces incluso se niega a sumarse al cambio y por lo tanto eso daña también los resultados generales. Y cuando empezamos a ver los indicadores decimos, ups, parece que nos equivocamos, lo antiguo era mejor, pongamos reversa. Y muchas organizaciones han tenido esa experiencia y han gastado una enormidad de recursos de todo tipo, no solo económicos, de energía, de recursos humanos, de tiempo, en fin, para nada, porque no han aguantado el tiempo suficiente el cambio para que esto empiece a mostrar sus frutos. Y ese es otro de los grandes obstáculos que encontramos en las organizaciones, la capacidad de aguantar y sostener el tiempo necesario, incluso con números menos favorables, hasta que se vea el fruto del esfuerzo que se está implementando, que es un desincentivo enorme para la gente que es evaluada por resultados, porque dice, bueno, esto me está perjudicando, ¿no? Esto daña mi retribución, mi posición, en fin, mi recompensa en muchas ocasiones. Entonces nos vamos a encontrar con esos dos grandes polos, ¿no? El tema de aprender, que ya es un costo importante, y por otro lado, el tema de que esto requiere tiempo y esfuerzo sostenido y que en la primera etapa no nos va a ir mejor que antes. Y eso lo tenemos que saber. La gran pregunta que uno hace cuando se hacen estas intervenciones es, ok, ¿qué vamos a hacer para que esa merma en el resultado dure el menor tiempo posible? ¿No? Algunos más románticos dirán, bueno, para que esto no pase. Pero cuando uno se dedica a esto y lo ha estudiado y ve las investigaciones, la verdad que es lo natural que tiene que pasar. El asunto es cómo podemos tomar las medidas de mitigación para que sea un tiempo más acotado y poder salir a flote nuevamente. Muchas gracias, Isaías, por tema de tiempo. Les haré una última pregunta a ambos, que va en línea a la anterior pregunta, ¿no? A lo que respondió Isaías. ¿Qué estrategias consideran que se puede emplear o recomendarían aplicar para aquellos colaboradores que se resisten a capacitarse de forma continua? Adelante, Emilio. Sí, claro, Paul, con gusto. Bueno, en función a mi experiencia y cuestiones que he visto en estos años, creo que hay algunas cosas muy puntuales que se pueden optar por hacer y que no implican todo un proceso de cambio, que eso va más vinculado a este sistema de aprendizaje, ¿no? que hemos conversado durante esta hora. Pero, por ejemplo, y algo que me pasó a mí personalmente al ingresar a Creana y algo que bueno, me gustaría compartir, desde el liderazgo, la líder del área de People, Anaí Lavado, la pueden encontrar en LinkedIn, les recomiendo seguirla. Ella tenía una preocupación genuina por el desarrollo y aprendizaje del equipo, la tiene hasta ahora, ¿no? Y algo que me marcó mucho que ella hacía constantemente, cuando yo recién ingresé al equipo, es que me empezaba a brindar recursos de información. Es decir, me compartía ebooks, me compartía artículos, me compartía, bueno, luego ya con esto de los webinars y todo esto que surgió a partir de la coyuntura que vivimos, me invitaba, ¿no? Me decía, oye, mira, te podría servir y así. Entonces, al inicio, obviamente uno cuando recién empieza en un lugar está más concentrado en sus funciones y eso, pero luego me empecé a dar el tiempo de revisar, leer, los guardaba, y poco a poco generó en mí un hábito de yo empezar a buscar también ese contenido ya por mi cuenta, ya proactivamente, sin esperar que ella me brindara algo de ese contenido que también proactivamente había nacido de ella. Entonces, aquí quiero destacar
esa importancia del liderazgo, no solo para decirte, oye, qué bueno que te estés capacitando, sino para en aquellas personas que por A o B no se estén capacitando, y podría ser gente que presente resistencia, podría ser gente que no, pero promover, ¿no?, ese aprendizaje a partir de uno mismo, brindar ese contenido a estas personas de su equipo. Y por otro lado, y para cerrar, sé que nos queda poco tiempo, ya lo comenté un poco al inicio, pero creo que estos espacios internos de aprendizaje de personas del equipo que ya sepan algo y lo puedan compartir a los demás son muy enriquecedores. Por un lado, le permiten a la persona que comparte el conocimiento verse como referente y reconocido por eso que ya sabe y que lo puede transmitir al equipo, y al resto les permite semanal, quincenal, mensualmente, el tiempo que estimemos y que esté en nuestras posibilidades, adquirir siempre un nuevo conocimiento. Y es algo que he visto en las diferentes organizaciones en las que he estado, y es algo que hoy en día en Creana particularmente queremos impulsar con mucha fuerza, ¿no? Que el conocimiento que ya tiene hoy nuestro equipo pueda ser impartido a otras personas y que lo puedan aprender personas del área, personas de otras áreas que simplemente tengan la curiosidad y que quieran saber un poco más. Entonces, ahí dejo un par de recomendaciones que desde mi experiencia he visto que funcionan bastante bien. Adelante, Isaías. Bueno, seré breve, Paul, en vista del tiempo. Yo creo que hay tres ideas que me gustaría compartir sobre esto. Uno tiene que ver con cómo construimos una cultura, lo que hemos venido conversando en este panel con Emilio y contigo, Paul, de una cultura de aprendizaje continuo con un sistema, y dejar de pensar esto como necesidades particulares, un curso para tal, otro curso para otra persona, sino que pensar en un ecosistema de aprendizaje como parte estratégico de la cultura organizacional. Lo segundo, ligado también a lo que plantea Emilio, que concuerdo mucho con su mirada, cómo podemos implementar programas de mentoría interna, donde aquellas personas que saben más tengan además un rol diferenciado dentro de la organización, que además ayuda a la retención, porque tiene que ver con nuestra motivación de reconocimiento, de pertenencia, para ser aquellas personas que más tienen un conocimiento en particular, mentores de otros grupos que están en proceso de formación interna. Esto genera, además de un beneficio dentro del tema del clima y el posicionamiento de los colaboradores, un ahorro importante desde el punto de vista de la inversión en formación continua. Y por último, ligado a la pregunta de, oye, ¿y qué hacemos con los colaboradores que se resisten a esto? ¿Ah? El que no quiere. Yo pienso que esto tiene que ver, esto es una relación, ¿no? Y como buena relación, es un asunto de mutuas ganas de participar. Cuando la organización dispone, cuando los liderazgos invitan, convocan, y la gente derechamente no tiene ganas, no se quiere subir al carro, entonces nos están diciendo, ¿sabe qué? Esto no es una relación. Usted quiere tener una relación y yo, colaborador, colaboradora, no quiero tener este tipo de relación, y por lo tanto creo yo que ahí lo más saludable para la persona y para el grupo al cual pertenece tiene que ver con buscar nuevas oportunidades de desarrollo en un lugar diferente, derechamente, para ser bien polite en la manera de decirlo, y poder de esa forma contar con aquella gente que sí está en el lineamiento de la cultura del crecimiento, de la estrategia, del aprendizaje continuo, y invitar a tener un nuevo horizonte profesional a aquellas personas que no lo estén. Muchas gracias, Emilio y Isaías, por las recomendaciones. Ya para cerrar, me gustaría que cada uno diga una reflexión final con esta charla, ¿no? Comenzamos contigo, Emilio. Sí, claro, bueno, muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas, que han también compartido sus comentarios, opiniones y preguntas. He estado tratando de responder algunas por escrito, pues sé que nos ha ganado el tiempo. Pero bueno, mi reflexión final para todas aquellas personas que están encargadas de este tipo de procesos es que abramos la mente, tengamos esa curiosidad innata de aprendizaje que todo ser humano tiene a flor de piel, y promovámosla en el resto de equipos. No es necesario invertir mucho presupuesto si no lo tenemos. Hay iniciativas que se pueden hacer en el día a día. Y si estamos en la posibilidad y contamos con los recursos de hacerlo, también vayamos a invertir por lo mejor, porque finalmente
Ya lo dijimos en reiteradas ocasiones, Isaías y yo, este beneficio es tanto individual para la gente de nuestros equipos, como después para la organización también, incluso para futuras organizaciones y futuras personas que compartan con otros miembros del equipo. Entonces, innovemos, abramos la mente, seamos flexibles, aprendamos de los errores y construyamos con nuestros equipos, ¿no? A partir del aprendizaje. ¿Vamos, Paul? Adelante, sí. Yo soy respetuoso de tu rol, Paul, tú me dices. Oye, mira, bueno, primero que todo, agradecer como siempre a TNP por la consideración, por la invitación, a ti, Paul, a Emilio, ha sido un placer, a toda la gente que se ha conectado con nosotros y ha estado en este tiempo para poder compartir este espacio. Y a mí me gustaría hacer al cierre dos distinciones. Uno tiene que ver con la diferencia entre saber y aprender. Saber es poder manejar conocimiento y información. Pero aprender es lo que genera el cambio finalmente. Esto es lo mismo que la gente que fuma cigarrillo, por ejemplo. Todos sabemos que el cigarrillo causa cáncer. Una cosa es saber, otra cosa es haber aprendido la lección y con eso cambiar el comportamiento. Nosotros necesitamos promover el aprendizaje y el aprendizaje tiene, para que sea significativo, una correlación con los valores personales y una impronta emocional en el momento de aprender. Por eso uno aprende en la acción. Emilio lo comentaba con esto de las caídas, ¿no? De los errores. Bueno, tiene que ver con eso, con la experimentación, con el aprender haciendo, con el involucrarnos, para que esto pueda tener no solamente contenido teórico o cognitivo, sino que también una impronta emocional que nos ayuda a tener un verdadero aprendizaje. ¿Y cómo sabemos si hay un verdadero aprendizaje? Porque hay un cambio en la manera en que nosotros nos comportamos, en cómo gestionamos y en el resultado final que estamos llevando. Y por último, una opinión muy personal, yo creo poco en el talento, la verdad. Y probablemente es feo decirlo al cierre después de haber tenido un panel sobre talento. Pero yo creo poco sobre el talento, no porque me parezca poco relevante, creo que es muy importante, pero creo mucho más en el hábito, en la disciplina, en la capacidad de plasmar nuestras habilidades en el continuo. Entonces muchas veces estamos en las organizaciones buscando los talentos, queriendo retener el talento, y nos olvidamos de la gente que a lo mejor no destaca por algo en particular, pero que si tiene la constancia necesaria y el hábito necesario, puede lograr resultados extraordinarios. Está lleno de gente talentosa que no logra resultados extraordinarios, y de gente promedio, común, como todos nosotros, o como la mayoría de nosotros, pero que tiene un hábito, una capacidad de trabajo, una consistencia personal, una constancia en su comportamiento que permite grandes resultados. Entonces yo creo que también tenemos que incentivar esa promoción de la excelencia personal, de los hábitos personales, incluso de manera transversal, más allá del talento en particular, y así también pensar en organizaciones que sean más inclusivas y donde todos pueden ser muy buenos o muy buenas, en la medida que puedan llevar esto a la práctica diaria para generar el resultado que se está buscando. Bueno, nuevamente muchas gracias Isaías, muchas gracias Emilio por tan importantes palabras. Y al público, no se desconecten, seguiremos en breve con más TNP Talks. Y no olviden revisar nuestra página web o redes para enterarse de nuevos proyectos como la certificación internacional en dirección estratégica del talento, del cual Isaías es uno de nuestros docentes. Bueno, buenas noches y hasta luego. Gracias Isaías, gracias Emilio.